La película inicia en un mundo ficticio durante los años 40, presentando a un grupo de justicieros enmascarados llamados Minutemen, que combatían el crimen en Estados Unidos e incluso ayudaron a ganar la Segunda Guerra Mundial. Era una época dorada para los superhéroes, pero con el tiempo su poder los fue afectando, siendo enviados a manicomios o asesinados en sangrientos combates. Los pocos que sobrevivieron tampoco les fue mejor, pues sucumbieron ante los vicios o ante el crimen, como el caso del comediante, quien asesinó al presidente Kennedy a escondidas. Por la guerra de Vietnam, la violencia aumentó a niveles exponenciales en Estados Unidos, así que nació una segunda generación de superhéroes llamados los Watchmen. Con el poderoso Dr. Manhattan como su principal estrella, el grupo tiene algunos miembros de los Minutemen, como el comediante, Lori, la hija de la Silk Spectre original, y Daniel, el sucesor de Night Owl. Como nuevos héroes están Ozymandias y Rorschach. Pero luego de ser usados para ganar la guerra de Vietnam, el presidente Nixon es reelecto por tercera vez en los 80 y crea la Ley King, que convierte a los héroes que tanto los beneficiaron en ilegales, obligando a los Watchmen a retirarse. En 1985, vemos al comediante envejecido en su apartamento, viendo televisión, hasta que un sujeto enmascarado irrumpe en el lugar. El comediante ya lo veía venir, por lo que le lanza un objeto y toma su pistola, pero su rival lo desarma en un santiamén. Aunque en vez de usarla, el hombre misterioso prefiere molerlo a golpes y lanzarlo por el lugar, mientras que el comediante trata de defenderse en vano con un cuchillo. Finalmente, el hombre lo lanza por la ventana, desembocando en una terrible muerte para el comediante, cuyo símbolo de Smiley se mancha con una gota de sangre. Apenas la policía termina su investigación en el apartamento, Rorschach aparece para sacar sus propias conclusiones, como el único Watchman que sigue operando a espaldas de la ley. En eso encuentra un compartimiento secreto, con el arsenal del comediante, anotando todo lo que descubre en su diario. Poco después, luego de una charla con Hollis, el antiguo Night Owl, Daniel regresa a su apartamento solo para encontrar a Rorschach esperándolo, quien le informa que el asesinato del comediante es parte de un plan mayor para matar a todos los héroes. En respuesta, Daniel le recuerda que esos días quedaron atrás y que debería aprender a llevar una vida normal como sus antiguos colegas, pero Rorschach se niega a esa posibilidad. Al día siguiente, Daniel visita al antiguo Ozymandias, Adrian, quien ha aprovechado su anterior vida para convertirse en un exitoso empresario, con el objetivo de crear una fuente ilimitada de energía. Aunque no estaba convencido, Daniel le cuenta la teoría de Rorschach, pero Adrian está más concentrado en la Guerra Fría contra la Unión Soviética, que está a punto de convertirse en una nuclear. Por otro lado, Rorschach irrumpe en el hogar del Dr. Manhattan y Lori, quienes tienen una relación amorosa, o al menos lo intentan. Generalmente, Manhattan es capaz de ver el futuro, algo que puede ayudar a identificar el asesino del comediante, pero no puede predecirlo esta vez, probablemente por el inminente holocausto nuclear. Pese a eso, Rorschach seguía advirtiéndolo sobre su teoría, por lo que Manhattan lo teletransporta al exterior. Tras eso, le informa a su novia que está trabajando con Adrian en su proyecto de energía ilimitada para detener todas las guerras del futuro. Por ello, no puede dedicarle mucho tiempo a Lori, quien sale a cenar con Daniel para recordar los viejos tiempos. Al otro día, los antiguos héroes asisten al funeral del comediante, mientras que Lori visita a su madre, Sally, quien no tiene buenos recuerdos con ese justiciero. Resulta que en su época de Minutemen, el comediante trató de abusar de ella, pero la cosa no llegó a más por la aparición de otro superhéroe. De vuelta en el funeral, Manhattan recuerda cómo peleó en la guerra de Vietnam junto al sanguinario comediante. Tras eso, ambos celebraron su victoria en un bar, donde el comediante fue interceptado por una mujer vietnamita a la que dejó embarazada. Pero como no muestra interés en ayudarla, la mujer lo hiere en el rostro con una botella, así que el comediante la ejecuta con su pistola. Manhattan quedó estupefacto, aunque su compañero le recuerda que pudo haberlo detenido, pero no hizo nada, indicando que ya no le importan los seres humanos. Daniel también recuerda el día que intentó calmar una turba de civiles protestando contra los héroes, aunque el comediante recurrió a los golpes y a las armas. Daniel se siente decepcionado por eso, preguntándose en qué se han convertido los héroes, pero el comediante le deja claro que están viviendo el verdadero sueño americano. Al terminar el funeral, vemos a Moloch, un ex villano, presentándole sus respetos al comediante, mientras que un protestante desconocido se queda viéndolo. Al regresar a su hogar, Moloch es sorprendido por Rorschach, quien lo cuestiona por su aparición en el funeral.
Ante eso, Moloch confiesa que el comediante lo visitó hace una semana en estado de ebriedad y estuvo llorando por sus crímenes pasados. En otro momento, Manhattan estaba haciendo el amor con Lori hasta que ella se dio cuenta de que él se multiplicó para satisfacerla y trabajar en su máquina de energía al mismo tiempo. Molesta por su falta de humanidad, Lori visita de improviso a Daniel, quien la invita a reunirse con Hollis. En el camino son interceptados por una pandilla de matones, y aunque llevaban un tiempo sin ser superhéroes, Daniel y Lori aún tienen sus habilidades de combate. El dúo vence a cada pandillero usando su increíble fuerza y rapidez, hasta llegan a romper varios huesos y usar sus navajas en su contra. Entonces uno de los matones saca una pistola, pero Lori utiliza de escudo a otro pandillero, finalizando con la pelea y dejando al dúo satisfecho por revivir viejas glorias. Mientras, Manhattan se presenta en una entrevista en la que cuestionan sus poderes por causar cáncer en sus colegas, incluida su exnovia Janie. Tras eso, Manhattan intenta irse, pero los reporteros lo siguen atosigando con preguntas, por lo que les grita que lo dejen en paz y se teletransporta a Marte. Ahí recuerda los días cuando era John, un humano normal que trabajaba en un laboratorio junto a Janie. Todo iba bien hasta que olvidó su reloj en una sala de campo intrínseco y cuando fue a buscarlo se quedó encerrado por accidente. Lamentablemente, eso activó los rayos del campo intrínseco, desintegrando por completo al físico. En los próximos días, una especie de ser azulado trata de materializarse en el laboratorio hasta que logra su objetivo, pero ya no era John, sino el Dr. Manhattan. Al ver sus poderes, el presidente Nixon le pide ayuda para terminar la guerra de Vietnam, convirtiéndolo en el arma más poderosa de Estados Unidos. Tras eso se unió a los Watchmen, donde se enamoró de Lori y arruinó su relación con Janie. No obstante, en el presente Manhattan ya está cansado de los problemas simples de la humanidad y empieza a construir un enorme dispositivo en Marte. Al enterarse de eso, el presidente Nixon expresa su preocupación, pues no tienen a su mejor defensor ante las fuerzas soviéticas. Por su parte, Adrian lidia con unos empresarios que lo tildan de comunista por su proyecto de energía gratuita. Luego de recordarles todo lo que ha hecho por su país, un mensajero aparece en el lugar, disparándole a cada empresario. Adrian logra moverse más rápido con sus habilidades y detener al sicario, pero este muere al tragarse una pastilla venenosa. Por ese ataque, Daniel le propone a Lori que se muden juntos para cuidarse mutuamente. En cuanto a Rorschach, irrumpe en el apartamento del último sicario, Roy, encontrando su tarjeta de trabajador en la Transactional Pyramid, cuyo logo vio entre las cartas de Moloch. Por eso Rorschach se dirige a confrontar al exvillano, pero encuentra su cadáver asesinado recientemente. De pronto, el lugar es rodeado por un montón de policías que sabían que Rorschach estaba ahí y lo acusan de asesinato. Ha caído en una trampa. Reacio a ser arrestado, el justiciero los recibe con un spray de fuego y su pistola gancho, con los que vence a varios policías. Tras eso salta al exterior, donde lucha contra otros oficiales, pero al ser demasiados lo terminan superando y quitándole su máscara. La noticia de su verdadera identidad, Walter Kovacs, sacude a los medios y sobre todo al mundo criminal. Por ello, el psicólogo de la prisión trata de convencerlo de cooperar en su evaluación mental, para que sea enviado a un asilo en vez de quedarse en la prisión, donde un montón de criminales quieren su cabeza. Durante la evaluación con las tarjetas de tinta, Rorschach recuerda su infancia, cuando era rechazado por su madre y sufría bullying en las calles, aunque no dudaba en usar la violencia. Más adelante, cuando se convirtió en justiciero, dejaba vivir a los criminales, hasta que encontró a uno que mató a una niña y se la dio de comer a sus perros. En consecuencia, Rorschach asesinó al hombre a sangre fría con un cuchillo de carnicero. Desde entonces, Walter no ha vuelto a ser un humano normal, aclamando que su verdadera identidad es Rorschach. Al ser un caso tan complejo, es dejado en prisión, donde un recluso trata de molestarlo en el comedor. En respuesta, Rorschach le lanza aceite caliente en la cara. Al volver a su celda, es visitado por el Gran Jefe, un antiguo capo de la mafia que Rorschach encerró en el pasado y quiere venganza. Por su parte, Lori explora la baticueva de Night Owl, encontrando su nave voladora y sus lentes especiales con los que combatía el crimen. Eso le hace pensar que así es como Manhattan ve el mundo, pero nunca la vio a ella.
Sin embargo, Daniel es todo lo contrario, por lo que la situación se torna romántica entre los dos. Luego de hacer el amor, Daniel reconoce lo mucho que extraña ser un héroe, por lo que convence a Lori de ponerse sus trajes y salir a patrullar en su nave. Night Owl y Silk Spectre han vuelto. En poco tiempo consiguen un apartamento incendiándose, así que Daniel le dispara al tanque de agua, mientras que Lori baja a rescatar a los habitantes justo antes de que todo explote. Luego de dejar a los civiles en terreno seguro, Daniel deja la nave en piloto automático para hacer el amor de nuevo. Tras eso, ambos concluyen en que Rorschach cayó en una trampa y deciden rescatarlo. Mientras, un motín se arma en la prisión, creando la distracción perfecta para que el gran jefe ataque a Rorschach, pero cuando uno de sus secuaces trata de tomarlo a través de los barrotes, el justiciero le ata sus manos, obligando a otro criminal a cortárselas con una motosierra para abrir la celda. Cuando finalmente lo consigue, Rorschach lo neutraliza sin esfuerzo alguno, dejando indefenso al gran jefe, quien se esconde en el baño. No obstante, antes de acabarlo, Rorschach recupera su indumentaria y su preciada máscara. Al mismo tiempo, Daniel y Lori aparecen en la prisión, enfrentándose a un montón de reclusos amotinados, a quienes vencen en segundos con distintos movimientos de combate. Vaya que les hacía falta regresar a sus viejos hábitos. Tras eso se reencuentran con Rorschach, pero primero este debe ir al baño para terminar unos asuntos. Al regresar a la guarida de Daniel, son recibidos por Manhattan, quien se teletransporta de inmediato a Marte junto a Lori. Luego de crear una burbuja de oxígeno para ella, el superhombre le muestra su nueva máquina, con la que planea transformar a Marte a su antojo, pues la humanidad está dejando de importarle. Por su lado, Rorschach y Daniel obtienen información sobre Roy en un bar, descubriendo que fue contratado por Janie y que ella trabaja en Pyramid. Por tanto, los hombres deciden irrumpir en la oficina de Adrian por si él tenía más datos sobre Pyramid, pero para su sorpresa, el empresario es dueño de esa transnacional. Además, Rorschach encuentra algunos archivos confidenciales sobre Manhattan. Al mismo tiempo, Adrian celebra la construcción de su reactor de energía en la Antártida, aunque de pronto sus colegas científicos comienzan a desmayarse. Resulta que Adrian puso veneno en sus bebidas para que luego sean desintegrados por la máquina, pues su gran ingenio no puede volver a ser usado. De vuelta con Rorschach, este deja su diario con abundante evidencia a un reportero antes de partir a la Antártida. Por su parte, Lori trata de convencer a Manhattan de que los humanos merecen ser salvados. Para mostrarle que se equivoca, Manhattan le hace recordar momentos del pasado, en los que se revela que su madre tuvo una aventura con el comediante, quien es su verdadero padre. Lori enfurece al enterarse de eso, rompiendo el dispositivo de cristal de Manhattan, quien la protege de los escombros. Tras eso, él le confiesa que no creía en los milagros, pero reconoce que alguien como Lori, con los padres que tuvo, se trata de un gran milagro, así que accede a volver a la Tierra. En la siguiente escena vemos que Daniel y Rorschach llegan a la base de Adrian en la Antártida, pensando que van a sorprenderlo, pero el empresario ya estaba esperándolos, superándolos en combate rápidamente. Entonces Adrian revela que el comediante estaba de acuerdo con su plan, pero como cambió de parecer tuvo que asesinarlo. Luego creó una máquina de supuesta energía ilimitada, aunque su verdadera función era impedir que Manhattan lea el futuro, además de que provocó el cáncer de sus colegas para que se fuera del planeta. En cuanto a Roy, lo contrató para fingir que también era un objetivo del complot contra los héroes, y hablando de ello, plantó evidencias para que Rorschach la siguiera hasta ser atrapado por la policía. Pero ¿cuál es la finalidad de este complejo plan? Pues matar a más de 15 millones de personas con dispositivos con el poder de Manhattan, para así inculparlo y que Estados Unidos y la Unión Soviética unan sus fuerzas para enfrentar esa amenaza, deteniendo la guerra nuclear. Aunque Daniel y Rorschach traten de pelear, Adrian lo supera fácilmente y les recuerda que ya inició el ataque. Entonces varias ciudades son arrasadas por las máquinas de Adrian, mientras que el gobierno lee los informes indicando que la energía proviene de Manhattan, quien aparece junto a Lori para presenciar la destrucción. Enseguida el superhombre reconoce el engaño y se teletransporta a la base de Adrian, pero se desintegra en el mismo lugar donde murieron los científicos.
Furiosa, Lori le dispara a Adrian, aunque este atrapa la bala en el aire. No obstante, lo que no se esperaba es que Manhattan reapareciera como un gigante y rompiera el techo. Ante esa amenaza, Adrian enciende la televisión, mostrándole a los héroes cómo Estados Unidos y la Unión Soviética han unido sus fuerzas por la paz mundial. Sin embargo, Rorschach no está dispuesto a vivir guardándose la verdad de todo. Aunque duda en un principio, Manhattan desintegra a Rorschach, dejando una mancha de sangre parecida a su máscara y a un Daniel desconsolado. Por su parte, Manhattan se despide de Lori con un beso, pues se irá a una galaxia más tranquila. Entonces Daniel reaparece furioso para atacar a Adrian, quien se niega a defenderse. Pero al reconocer que el crimen ya estaba hecho, Daniel se retira junto a Lori. Tiempo después, vemos que el mundo es un lugar más pacífico tras el gran genocidio. En esa nueva sociedad, Lori hace las paces con su madre, confesándole que sabe quién fue su padre. Luego, Daniel la invita a pasear en su nueva nave. En la escena final, un reportero en búsqueda de una buena historia encuentra el diario de Rorschach en su escritorio, con toda la evidencia sobre el plan de Adrian. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.